Ilan. Antes que nada, agradecerte, Ilan, por la gestión que estamos armando aquí este espacio. También a Gustavo Peretti, por supuesto, nuestro disertante de lujo, a quien enseguida voy a dar la palabra. A todos sean ustedes bienvenidos. Acá en la Argentina todavía estamos en el 17 de Tammuz, estamos ayunando, así que tenemos sed y hambre, pero estamos resistiendo. En Israel, Gustavo ya se da el lujo de haber comido, de haber cenado y demás. Quisiera rápidamente presentar muy escuetamente, porque nos llevaría muchísimo tiempo, quién es Gustavo Peretti, aunque es vastamente conocido, por supuesto, aquí en Argentina, no solo porque es argentino y ha hecho aliado hace ya 30 años, si me equivoco me decís, Gustavo, pero prácticamente serían 29 años y medio, 30, porque recuerdo el año 1990, filósofo, educador, ensayista, conferencista por excelencia en diversos lugares del mundo, Argentina, España, Uruguay, Panamá, Estados Unidos, en qué lugar del mundo no ha estado. ¿Sí? Colaborador de varios medios comunitarios, entre ellos Comunidades Plus, por supuesto, ya hace muchos años también. Autor de una veintena de libros de diversa temática, polifacético, desde literatura, desde tanáticos hasta libros que tienen que ver naturalmente de antisemitismo o judeofobia, como bien Gustavo quiere que se lo mencione. La judeofobia ya es un clásico para aprender, estudiar y conocer a fondo este fenómeno que afecta a los judíos en el mundo, y también, por supuesto, los libros célebres acerca del caso Nisman. Uno de ellos previo a la muerte de Nisman, bastante previo a la muerte de Nisman en 2009, y el segundo ya con posterioridad al asesinato, digámoslo claramente, del fiscal de la República. Sin más, Gustavo, vamos a pedir que inicies tu disertación acerca de esta temática que hemos llamado la extensión de la soberanía israelí sobre los territorios disputados, los territorios de Judea y Samaria, como hablábamos recién. También tu visión de los hechos, la visión en general que vos tenés respecto a estos temas, y después intercambiar algunas inquietudes. Adelante, Gustavo, por favor. Bueno, gracias, Ilan, gracias, Natalio. Empiezo sumándome a las indicaciones de tipo técnico, pero les digo que a mí no me molesta que me interrumpan. Me imagino que lo harían en coordinación con Ilan, haciéndoles saber que les coloque el volumen, pero no hay que esperar hasta el final si hay algún comentario o aclaración que consideren que vale la pena. Y también refiriéndome a la cuestión de la terminología, es sumamente importante que no llamemos a esta charla ni anexión, ni a los territorios ocupados, ni al Tanaj Antiguo Testamento. Porque cuando uno empieza a permitir que se filtre una terminología cargada de hostilidad, después en muchas ocasiones, no siempre, pero le resulta difícil salir de los planteamientos que vienen detrás de esa terminología. Y no llamar a nuestra charla anexión, que fue una decisión, no hubo que discutirlo, pero que fue una decisión muy consciente cuando hay muchos que hablan permanentemente de anexión, aun cuando lo hagan para resumir las cosas. El derecho internacional dice claramente que es la anexión. Una anexión es cuando uno toma territorio de otro Estado y se lo anexa. Israel no tomó territorio de ningún Estado, por lo tanto no hace falta ser pro-israelí para entender que aquí el debate no está en torno de una posible anexión o no, sino de una posible exención de la soberanía israelí sobre territorios que administra desde hace más de medio siglo, y sobre los cuales Israel tiene reclamos históricos, consciente de que hay otro grupo que también tiene reclamos históricos sobre eso, y Israel siempre estuvo dispuesta a negociar y de la otra parte no encontró un eco para las negociaciones. En términos generales diría, además de la cuestión terminológica, que Israel en su conjunto tiene varias cuentas pendientes y que se fueron postergando por décadas debido a la situación militar que impuso una prioridad ineludible, que es el país tiene que defenderse frente a quienes quieren destruirlo, y esa fue la prioridad número uno de Israel durante su existencia. E hizo postergar muchas de estas cuentas que son necesarias, que son indispensables para constituir un Estado moderno. Por ejemplo, tener una constitución, por ejemplo, tener fronteras definidas, por ejemplo, tener tratados de paz con todo el mundo, por ejemplo, tener una economía mucho más saludable. Todas estas postergaciones en los últimos años empiezan digamos, a adelantar
Por ejemplo, en el tema de la Constitución, al principio, desde 1950, la resolución Harari definió que aunque Israel no tenga una constitución, va a tener leyes básicas que eventualmente se van a unir para transformarse en la constitución del país, y con la ley del Estado-Nación que se promulgó en el 19 de julio del 2018 con mayoría absoluta de la Knesset, esa ley que proclama que el Estado de Israel es un Estado judío y por lo tanto esta es su bandera y este es su idioma y este es su capital, este es su calendario, etc. Era una columna que faltaba, una columna vertebral que faltaba para las leyes básicas que ulteriormente van a transformarse en la constitución del país. Por lo tanto, se dio un paso muy importante en esa dirección. Con respecto a la paz, se han dado muchísimos pasos en las últimas décadas, y no voy a enumerarlos simplemente porque no es nuestro tema hoy, pero sí tengo que decir que hay básicamente dos versiones, es un poco simple esto, pero hay dos versiones de cómo se llega a la paz. Y en ese sentido, quienes estamos de un lado de una visión, nos sentimos muy frustrados cuando del otro lado no ponen en tela de juicio que nuestra opinión sea correcta o incorrecta, sino sencillamente que no buscamos paz. Es decir, hay quienes plantean que la paz tiene una sola receta, es una sola posibilidad. Esto deriva en general de una visión ideológica que ha transformado en el pasado a la izquierda a la política como una ciencia, y por lo tanto la política correcta es una y solamente una, y quien no siga la política correcta o es un traidor, es un tonto, es un belicista o cualquier otra denominación, pero no es una persona con la que se pueda debatir legítimamente. Esta es una postura no típicamente israelí, yo diría que es típicamente de la izquierda a lo largo de los siglos, y proviene también del marxismo, de proponerse a sí mismo como una ciencia, como el llamado marxismo científico. Pero en el terreno específico de la paz, quienes blanden esta idea de que hay un solo camino para la paz, creen que esta es el resultado de las cesiones israelíes. Como tenemos una disputa con otro pueblo, este pueblo, en la medida en que él renuncia a ciertas partes de sus demandas, si nosotros renunciemos a nuestra parte de las demandas, y llegaremos en algún momento a la paz. Quienes nos oponemos categóricamente a esto, no es porque no queremos paz o porque la queremos menos, sencillamente porque creemos que es un diagnóstico errado desde el comienzo. ¿En qué el diagnóstico está equivocado? En leer mal el objetivo de nuestro adversario. Y tengo que empezar con esto porque inmediatamente cuando hablemos ahora de la extensión de la soberanía, el resto surge casi necesariamente de este planteo. El objetivo de la causa nacional palestina nunca fue crear un Estado palestino, ni lo es hoy en día. Y por lo tanto plantear de que si ellos en algún momento se acercan más a la creación de un Estado palestino, entonces estarán más dispuestos a aceptar una paz con nosotros, es un error. La causa palestina tiene un solo objetivo, siempre lo tuvo, siempre fue así, desde el mufti de Jerusalén, los 4 líderes palestinos que hubo, el mufti, Ahmed Zukeiri, Yasser Arafat y el actual, tienen como objetivo la destrucción del Estado judío. Si para destruir el Estado judío tienen que crear un Estado palestino, una buena parte de ellos estaría dispuestos a crear un Estado palestino como puente para seguir, pero no renunciar a su meta, que es la destrucción del Estado judío. Y visto así, no lo planteo como una verdad, porque me opongo a esa idea de plantear una visión política como la verdad, pero si fuera así, las cesiones de Israel nos alejan de la paz. El fortalecimiento de la causa palestina, la satisfacción de la causa palestina, nos acerca a una guerra, no a una paz. Y si bien no quiero presentarlo esto como una verdad, sí quiero decir que la experiencia histórica la va demostrando. Y que cada vez que Israel cedía más se lo atacaba. Los últimos años cualquiera podría reconocer que son años de paz en Israel, dentro de todo, ¿no? Por supuesto no es una paz como la que viven Estados Unidos y Canadá o Noruega con Suecia, pero en comparación con otros años estamos viviendo una época de mucho menos terrorismo, de mucha menos agresión, de acercarnos incluso
a una buena parte del mundo árabe. Y esto no es el resultado de que Israel conceda. Al revés, cuando se dio territorio en Gaza, desde el punto de vista de acercarnos a la paz, fue una catástrofe, porque lo que hizo fue entronizar al Hamas. Cuando se dio territorio y prestigio y armas, incluso a Arafat en los acuerdos de Oslo, no nos acercamos a la paz. Fue una luz de sangre. Nunca vivió Israel una época de tanto terrorismo. Pero quienes sostienen que las concesiones son las que llevan a la paz, no se dejan emocionar por la realidad. Ellos siguen aferrados a su dogma. Si Israel cede, más paz habrá. Si Israel no cede, menos paz habrá. Aun cuando la realidad histórica muestra exactamente lo contrario. ¿Cómo va a haber paz? Va a haber paz cuando el enemigo internalice que no puede destruirnos. Y por lo tanto, cada cosa que hagamos para alimentar su esperanza en que nosotros podemos desaparecer como Estado judío, nos aleja de la paz. Nosotros estamos en guerra. Y la guerra se gana quebrando el objetivo del enemigo. No destruyendo al enemigo, quebrando su objetivo. La Segunda Guerra Mundial terminó cuando a Alemania se le quebró el objetivo de dominar el mundo, de imponer una supuesta raza superior. Y esto no fue en contra de los alemanes, fue a favor de los alemanes. Permitió su resurgimiento en el mundo civilizado. La paz depende de eso, de que el enemigo quiebre su objetivo de destruirnos, y por lo tanto podríamos llegar a la fórmula sencilla de que la paz depende de la victoria de Israel. Es sinónimo de la victoria de Israel. ¿Y qué quiere decir la victoria de Israel? Otra vez, que no intenten más destruirnos porque internalicen esta imposibilidad. Planteado esto, habría que hacer una aclaración adicional, y es que destruirnos no solamente puede ser entendido a la Irán, quiero utilizar armas atómicas para destruir el Estado judío, ni siquiera solo con terrorismo. Es decir, el terrorismo nos lleva un potencial de destruirnos, lleva un potencial tal vez de desmoralizarnos, de golpearnos, de herirnos, pero no es para destruirnos. Hay maneras más efectivas para empujar nuestra destrucción. Una es negarnos nuestra legitimidad, presentarnos una y otra vez como un monstruo moral que no tiene ningún derecho a la existencia. En esto la propaganda palestina ha tenido logros notables, muchas veces con la sociedad de aquellos que consideran que si les damos un hueso, como admitir la mentira que ellos difunden acerca de nosotros, entonces van a acercarse a la paz. Y otra vez insisto, es exactamente al revés. Y si no es delegitimarnos, es robarnos nuestra historia, que es una manera más sutil de delegitimarnos. No existe la historia del pueblo judío. Esta es una tierra de los palestinos. El pueblo palestino vivió acá por siglos. Todo esto, que es una burda mentira y que se puede refutar, pero desde el punto de vista histórico, en un minuto, es una cuña para tratar de robarnos la historia, la cleptohistoria, y así asegurar nuestra deslegitimación. Nada mejor que robarnos la historia que quitarnos Jerusalén. En la medida en que Jerusalén no sea la capital del Estado judío, renacido en su tierra, no llega a ser un Estado judío verdaderamente. ¿Sí? Es como la posición de Europa al respecto. Están dispuestos a aceptar que un grupo de judíos refugiados haga un Estado aquí, lo que hubieran estado dispuestos a aceptarlo en otro lado también, pero no a tragar el hueso de que este es un Estado judío renacido después de un largo exilio en el que Europa tuvo una contribución mortífera, y que por ende, si es un Estado judío renacido, renace con todo, sobre todo con Jerusalén como su capital. Y robarnos Jerusalén, deslegitimar la capital del Estado judío, es un modo de avanzar hacia nuestra destrucción, por lo menos así lo ven ellos. Y aquí viene la cuestión de las fronteras. Les decía que es una de las cuentas pendientes de Israel, establecer sus fronteras definidas. Tenemos fronteras definidas con Jordania, tenemos fronteras definidas con Egipto, pero no tenemos fronteras definidas a lo largo del Valle del Jordán. Y la disposición que ahora quiere tomar el primer ministro de Israel
de aplicar la soberanía sobre el Valle del Jordán y las comunidades judías en Judea y Samaria, apunta en esa dirección. Vamos a tener una frontera definida. Pero no solamente es una cuestión de la cuenta pendiente. Les quiero aclarar, porque Natalia me preguntaba antes, o Ilan, si hacía falta mostrarles un mapa. A mí no me molesta que vean un mapa, no creo que sea necesario, porque no voy a entrar en los detalles del mapa. Si quieren ponerlo, por supuesto, tampoco me opongo. Pero estamos hablando del Valle del Jordán, que es el río que separa de algún modo a Israel de Jordania, y que están bajo control israelí desde 1967, de la Guerra de los 6 días. Sí, esa va a ser nuestra frontera definida, y el Valle del Jordán va a estar para siempre en manos de Israel, podremos decir que se ha apuntado la legitimidad de Israel, y además una cuestión de seguridad no menos importante. La opción sobre el Valle del Jordán es que va a quedar en manos de la autoridad palestina o va a quedar en manos de Israel. No hay opciones intermedias. O va a quedar en nuestras manos o va a quedar en manos de ellos. Si el Valle del Jordán quedara en manos palestinas, será siempre un aliciente para permitir la entrada de terroristas que van a tratar de golpearnos una y otra vez, y además un aluvión demográfico que va a intentar, por vía demográfica, hacer una inmigración masiva primero a la autoridad palestina y después a Israel para tratar de socavarnos por dentro. Este es un peligro que no necesariamente se va a llevar a cabo, pero que siempre va a estar ahí. Y por lo tanto aquellos que quieran destruirnos van a tener esperanzas en que por vía del terror y de la demografía el Valle del Jordán les juega a favor. Si el Valle del Jordán va a estar en manos israelíes, esta esperanza se desvanece. No pueden hacer entrar terror e inmigración forzada para tratar de desjudaizar el Estado de Israel. Pero más allá de estas ideas un poco grandilocuentes, concretamente, ¿qué pasos pueden darse hoy en día para garantizar que el Valle del Jordán quede siempre en manos de Israel? A mí me gustaría plantearlo en términos que vienen, incluso se atribuye a Sócrates el comienzo de lo que voy a decir ahora. Él lo aplicaba al lenguaje. Después Israel Eldad escribió un libro muy interesante llamado La Revolución Judía en 1970, en donde hablaba de el sionismo también con 3 criterios, y esto es lo que venía de Sócrates. 1, ¿es bueno? 2, ¿es posible? 3, ¿es necesario? Tengan en cuenta esta trilogía porque la pueden aplicar para cualquier meta que tengan delante de vuestros ojos, siempre. Lo primero que hay que plantearse es si lo que voy a hacer es bueno. Lo segundo que hay que plantearse es si es posible, porque si no es posible, ¿para qué voy a invertir esfuerzos en ellos? Y la tercera, que resume todo, es si es necesario, y este es nuestro tema hoy. ¿Acaso es necesario extender la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y las comunidades judías de la zona de Judea y Samaria? Pero para contestar si es necesario es muy pedagógico y diría muy útil empezar diciendo si es bueno y si es posible. Estos son los 2 puntos que nos van a llevar a lo de necesario. Nuestro vínculo con Judea y Samaria es histórico. Y más allá de que uno no siempre quiera ejercer sus derechos históricos, porque a veces le conviene renunciar a algún derecho propio en aras de la paz. Si yo veo que un amigo mío se quedó con un libro mío, pero no me quiero pelear con él, el libro sigue siendo mío, pero dejo de hablar del tema y no quiero ningún roce y le regalo sutilmente el libro. He renunciado a mi derecho en aras de la paz y esto puede ocurrir siempre y cuando el objetivo de mi amigo sea quedarse con mi libro y no utilizar mi libro para pegarme un golpe en la cabeza y matarme, porque en ese caso seguro que no voy a querer que él se quede con mi libro. Porque no se trata de renunciar de un derecho por la paz, se trata de renunciar tontamente a mi derecho para garantizar más guerra, para que me ataque más, para dar más posibilidades de la agresión. Pero el vínculo histórico debe ser mencionado una y otra vez. Desde la tumba de los patriarcas, que es el comienzo de la vida judía en la tierra de Israel, en Hebrón,
Shiloh, el tabernáculo, si hacemos desaparecer este vínculo histórico, en cuestión de tiempo va a estallar una nueva agresión. ¿Por qué? Porque la agresión se basa en que nosotros no tenemos derecho a estar aquí. Y si nosotros les hacemos creer que esa mentira no es mentira, van a agredir más. No van a agredir menos, van a agredir más. Yo no espero que ellos firmen un acuerdo en donde diga que nosotros tenemos derechos a cada lugar histórico de la Tierra de Israel, pero lo tienen que escuchar, tienen que saber que nuestra postura es esa, que nuestra postura no es que, bueno, estamos dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos en aras de llegar a un acuerdo con ustedes, que es la prioridad número uno. La prioridad número uno no es llegar a un acuerdo con el señor Abu Mazen, es crear un Estado judío próspero, que viva en paz con sus vecinos, pero no que tenga el beneplácito, el visto bueno ni de Europa, ni de sus vecinos, ni de la Liga Árabe, ni de las Naciones Unidas. Vivir es una meta en sí misma. Y el vivir del Estado judío tiene mucho para aportar como tal, que no necesita del beneplácito de aquellos que quieren sencillamente nuestro mal. Pero no se trata solamente de historia, se trata de derecho internacional. Israel basa todos sus reclamos en el derecho internacional, pese a que esta deslegitimación constante nos trata de presentar como si fuéramos los violadores seriales del derecho internacional, es todo lo contrario. La Liga de las Naciones en 1922 decidió que esos territorios son nuestros. Adoptó la Declaración Balfour de 1917, que decía que este territorio se va a transformar en un Estado, se va a crear un hogar nacional judío. En ese momento cambiaron el término, vamos a hablar de esto si quieren después, pero nunca fue revertida esa decisión. Incorporaron esta Declaración Balfour y entre el 19 y el 26 de abril de 1920, en la ciudad de San Remo, se explicitó por unanimidad que esto debía ser un Estado, parte del Estado judío. Y las Naciones Unidas la refrendaron por unanimidad, el 24 de julio de 1922. Cuando las Naciones Unidas, que es la heredera, la continuadora de la Liga de las Naciones, de las que hablaba antes, propusieron la partición de la Palestina occidental en un Estado judío y un Estado árabe, los árabes rechazaron de plano esta propuesta. Por lo tanto, ya no tiene ninguna relevancia. Esta propuesta de partición de la Palestina occidental en un Estado judío y un Estado árabe se ha evaporado con el rechazo absoluto, terminante, categórico y que nunca se revirtió por parte de los árabes que eran los supuestos socios de esta propuesta. Por lo tanto, sobre los territorios de Judea y Samaria, no hay ningún país, absolutamente ningún país, que tenga un reclamo legal sobre ese territorio. Los que hacen un reclamo legal son los palestinos, la autoridad palestina, pero no es un país, nunca fue un país, esto también hay que mencionarlo. No es que ahora no es un país. Jamás en la historia humana hubo un Estado árabe palestino. Esta es otra de las grandes mentiras que la mayor parte de la gente se sorprende cuando la escucha, pero hay que repetirla. Es decir, nuestras verdades tenemos que decirlas una y otra vez. Nunca hubo un Estado palestino, hay una autoridad palestina que supuestamente quiere un Estado palestino, como yo les decía, para mí ese no es el objetivo fundamental, el fundamental es destruir Israel. Ellos también dicen que jamás aceptarán un Estado judío, que es lo mismo que decir que quieren destruir Israel, porque para que haya otro Estado árabe que se llame Israel no era el objetivo del movimiento sionista ni de nuestra presencia aquí. No hay ningún Estado en el mundo que reclama ese territorio. Es más, jamás hubo una frontera legal entre Judea y Samaria y el Valle del Jordán con respecto a Israel. Todo lo que hubo fue línea de armisticio en un momento. Por lo tanto, esto de por sí niega la idea de una anexión, porque no hay ningún país del cual anexar nada, y además enfatiza la cuestión de seguridad. Nosotros no podemos permitir el establecimiento de un nuevo Hamastán, de una nueva baluarte del Hamas, el fundamentalismo islámico que procedió en Gaza una vez que Israel expulsó a su propia población. Y creo que también los palestinos ganarían en estabilidad y en progreso y en prosperidad, aun si no lo digan, aun si no lo notan.
en el momento en que Israel se haga cargo de este territorio oficialmente. Ahora bien, alguien va a poder decir, pero esto no es apartheid, no es una discriminación para con los palestinos que vivan ahí. Bueno, la respuesta es, otra vez, si uno quiere mentir, puede mentir de todas las maneras posibles. La acusación de apartheid con respecto a Israel es absurda. Israel es una democracia que otorga igualdad de derechos a todos sus habitantes. Pero hay un pequeño filamento en la crítica que uno podría tomar en cuenta, es cuando ellos dicen, claro, pero yo no estoy hablando de los habitantes que van a vivir bajo Israel, estoy hablando de los habitantes que van a vivir en un territorio que no va a ser un país, que no va a ser un Estado independiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta región autónoma palestina o un Estado minus o como sea esta identidad que podría llegar a crearse en el futuro, va a ser un Estado débil, rodeado por uno fuerte, un Estado desarmado, rodeado por otro Estado que tiene el ejército más poderoso. Esto no es una situación de apartheid. La respuesta es en lo más mínimo. Esto por supuesto que le da a Israel mayor poder que a los palestinos. Eso es sin ninguna duda. Pero ¿qué tiene que ver eso con apartheid? Es lo mismo que decir que Estados Unidos es apartheid porque México es menos poderoso que los Estados Unidos. Porque además, si un Estado palestino alguna vez naciere, no puede tener la frontera oriental en sus manos porque eso, les dije, nos amenaza de terror y de demografía. Por lo tanto, para que el Estado judío sobreviva, cualquier entidad palestina que nazca va a estar desmilitarizada, va a ser mucho más débil que Israel. Y esto es lo que le propusieron los líderes sionistas de izquierda y de derecha a los palestinos todo el tiempo. Así que esta sorpresa de que si surge un Estado o semi-Estado palestino va a ser un semi-Estado débil, rodeado por una potencia mucho más poderosa que Israel, ¿cuál es la novedad? Otra posibilidad, porque la fortaleza de Israel es lo que garantiza que Israel no sea destruido. Y nosotros no queremos, digamos, jactarnos de que somos débiles para que nos entierren. Israel tiene el ejército más poderoso de la zona y eso es lo único que garantiza que sobreviva. Y quien no tiene en cuenta esto es porque precisamente tiene alguna simpatía para con las metas genocidas de aquellos que quieren destruir Israel. Por lo tanto, nuestras demandas son justas, nuestras demandas se basan en el derecho internacional, son la única garantía para que Israel sobreviva en seguridad y los palestinos puedan progresar en paz con nosotros y enterrando su meta de querer destruirnos. Pero aquí viene la segunda pregunta. Digamos que es bueno que Israel garantice sus fronteras, que genere una situación de soberanía en estos territorios. ¿Acaso es posible hacerlo? Y para responder a esto quisiera contrastarlo con cómo era hasta ahora. Hasta ahora no era posible porque el mundo no nos reconocía ese derecho. Y cuando digo el mundo, digo todo el mundo. Europa, los árabes, Rusia, el mundo, cuando existía el mundo comunista, el tercer mundo, Estados Unidos, y aquí entra la potencia mundial número 1, que si bien siempre fue amiga de Israel, con respecto a este tema nos decía ni un paso, ni un ladrillo, ni siquiera reconocía a Jerusalén como capital de Israel. Y ahora esto ha cambiado 180 grados. El gobierno norteamericano no solamente que reconoce a Jerusalén como capital de Israel, y esto es un logro que debería haber llevado a todo el mundo que quiere a Israel a bailar a la calle, y quiero decirles que esto es un tema para otra conferencia, pero la comunidad judía norteamericana se opuso a que se trasladara la capital, la embajada americana a Jerusalén. No solamente que es un gobierno amistoso para con Israel y reconoce sus derechos y sus necesidades de seguridad, que son las que enumeré, sino que nunca en la historia humana va a haber un gobierno más amistoso. Y para entender esto hay que tener los ojos abiertos, nada más. Podría entrar en este tema, pero es un poco más largo, lo postergo, pero mientras tanto yo parto de la base, que es mi opinión, obviamente, aquí insisto, no hay ciencia,
no solamente es el gobierno norteamericano más amigo que jamás haya tenido Israel, sino que es el más amigo que jamás va a tener Israel. Se han dado hoy las circunstancias apropiadas para que Israel dé este paso ahora. Porque además que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos, uno no sabe cómo va a derivar, si llegaran a ganar los demócratas, que en general fueron muy amistosos hacia Israel a lo largo de su historia. Hoy en día la izquierda norteamericana está tan radicalizada y tiene sectores tan abiertamente anti-israelíes, antisionistas y judeofóbicos en su seno, que da pánico pensar que sea copada de este modo, que esta izquierda, tipo la de Corbyn en el Reino Unido, pueda hacerse del poder en los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en una circunstancia frágil, que no sabemos cuánto va a durar. Este es el momento. Pero además, esta decisión no la puede tomar un partido político, la tiene que tomar un gobierno de unidad nacional. Y con todo lo malo y lo que traba y las dificultades que tiene, hoy hay un gobierno de unidad nacional. Frágil, pero esta es la situación justa, histórica, para dar ese paso audaz y definir las fronteras de Israel y su seguridad y retrasar los objetivos de destruirnos que siguen siendo prioritarios en los líderes palestinos. Planteado que también es posible, y posible es un término relativo, hoy es más posible de lo que fue jamás y de lo que jamás será. Pasemos a la última y es, pero es necesario hacerlo. Aun si es bueno y es posible, ¿es necesario? Y la respuesta es, quien no quiere resolver las cuentas pendientes de Israel y dejar que las cosas se resuelvan por sí solas, no verán la necesidad del tema. Quien no quiera resolver la frontera de Israel es alguien que en la práctica quiere que nos la resuelvan otros, que la resuelvan las Naciones Unidas. Quien dice que no vale la pena que el Valle del Jordán quede en manos israelíes es porque en el fondo supone que alguna vez va a quedar en manos palestinas. Y les dije que esto es un peligro mortal para Israel. Ustedes saben que en la plataforma oficial de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, Fatah, que es hoy en día la autoridad palestina, pero en la plataforma oficial de 1965, dicho sea de paso, aquellos que siguen creyendo que el objetivo de los palestinos o de la autoridad palestina es crear un Estado palestino, uno se pregunta por qué estaban luchando en 1965 si Israel no tenía esos territorios. Pero no solamente que no estaba luchando para hacer un Estado palestino en esos territorios, sino que en el artículo 24 de esa plataforma establece explícitamente que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, no ejerce soberanía territorial sobre la margen occidental. Esto le pertenece al reino hashemita de Jordania. Lo dicen ellos. Ellos querían en 1965, y lo decían explícitamente, destruir Israel y reemplazarlo por un Estado árabe palestino. Pero decían no, Judea y Samaria. Y ahora dicen que lo único que quieren es Judea y Samaria. Y los ingenuos de siempre les creen cualquier cosa que digan, cuando está clarísimo, clarísimo por todo lo que dicen y hacen, que la meta sigue siendo destruirnos y solamente destruirnos, ante cualquier otro objetivo que cae, que se diluye frente a este número 1. Empiezo a concluir para dejarles la posibilidad de comentarios, críticas o lo que les parezca, o preguntas. No hay nadie, salvo alguna parte de la izquierda israelí probablemente, que considere que el conflicto entre los judíos y los árabes comenzó en 1967, cuando Israel tomó Judea y Samaria. Nadie cree esto. No vamos a entrar ahora en cuándo comenzó el conflicto, pero tiene más o menos 100 años de antigüedad. Y el motivo por el cual comenzó el conflicto hay que buscarlo en el agresor y no en el agredido. Es porque nos querían echar a patadas de aquí. Por eso comenzó el conflicto. Y nosotros, humildemente, no nos queríamos dejar echar a patadas, pero además de todo, porque sabemos cómo nos fue fuera de aquí, cuando no teníamos nuestra propia tierra. La aplicación de la soberanía, por lo tanto, seguir aferrado al mito
de que el conflicto tiene que ver con estos territorios, y si se resuelve lo de los territorios, o si se comete un error en estos territorios, se sabotean las posibilidades de paz. Es como los que siguen aferrados al socialismo, más o menos. Es decir, sí, ya no hay lugar en el mundo en donde el socialismo no haya fracasado rotundamente, y sigue habiendo gente que dice que es el mejor sistema económico-social que le trae felicidad a las personas. ¿Cómo se hace? Bueno, cuando uno quiere creer en algo, sigue creyendo, aunque la realidad lo desmiente. En el caso de Israel, los llamados pacifistas, que son los que creen tener el monopolio del anhelo de paz, van a seguir creciendo todo el tiempo, que cualquier medida que tome Israel para fortalecerse va en desmedro de las posibilidades de paz. Yo creo exactamente lo contrario. Toda medida que tome Israel para fortalecerse nos acerca mucho más a la paz, más rápidamente a la paz. Y la aplicación de la soberanía israelí sobre el Valle del Jordán y las comunidades judías de Judea y Samaria son un modo de Israel de fortalecerse. Por lo tanto, nos acercan a la paz y es una medida buena, útil, posible y necesaria. Y con esta larga introducción, y si a Ilan le parece, abrimos el debate o las preguntas. Veo que ya la primera ley, Natalio amenazó a todos que no va a haber más de 100 participantes, pero veo que hay 106. Sí, ¿Cómo hicieron eso, 6 para... Sí, sino que también llegamos a 110 personas, así que hemos superado. Bueno. Bueno, si entre ellos hay quien quiere hablar, bienvenido, desde mi punto de vista, bienvenido sea. Desde ya que sí, Gustavo, me estuvieron llegando muchos comentarios, también preguntas. Y antes de darle la palabra también a Natalio, que estaba interesado en hacerte una consulta, yo te quería preguntar, Gustavo, ¿qué opinión te merece cuando la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, dice: la anexión es ilegal, punto? Simplemente eso. Sin siquiera que Israel haya tomado una decisión, ya ella se paró desde un punto de vista y habló. Sé que vos también estuviste haciendo un par de posteos diciendo que hay que fundar una nueva ONU y agregarle la letra D para que se llame Organización de Naciones Unidas Democráticas. ¿Tenés ganas de comentar algo al respecto? Este es un artículo mío que tiene por lo menos 15 años, después lo utilicé en posteo, pero es cierto, repelente que el tirano de Norcorea tenga un voto y la democracia de los Estados Unidos o la democracia de Suecia tengan un voto en las Naciones Unidas. Es ridículo. Pero más allá de eso, aquí hay dos alternativas para responderle a la señora Bachelet. O es mostrarle por qué está equivocada, o es mostrarle que todo lo que ella diga es ilegítimo desde el comienzo. Y yo voy a optar por la segunda, porque la primera fue mi conferencia. Mostrarle que está equivocada, porque esto no solamente no está en contra del derecho internacional, sino que es el cumplimiento más prístino del derecho internacional. Creo haberlo mencionado y no hace falta insistir. Pero la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es como la mafia siciliana tratando de explicarle al mundo cómo llevar a la paz y a la convivencia entre los ciudadanos. Es como pedirle a un traficante de drogas que él dé clases en las escuelas acerca del problema de la drogadicción. El Consejo de las Naciones Unidas, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condena a Israel en el 99% de sus resoluciones, no estoy exagerando. El 1% le queda para el resto de los 194 países, incluyendo Corea del Norte, Irán, etc. La palabra derechos humanos y Naciones Unidas son un oxímoron, es decir, son lo contrario. Las Naciones Unidas opera en contra de los derechos humanos, en contra de Israel, digamos, no solamente en contra de Israel, en contra de Israel frente a los regímenes más atroces que hay, porque además que no es que es en contra de Israel cuando Israel tiene un conflicto con Liechtenstein, es en contra de Israel cuando Israel tiene un conflicto con Irán. Entonces, ante ese régimen, las Naciones Unidas se alinea con él en contra de Israel.
No hay nada más para decir. Nosotros no tenemos ni que escuchar consejos de un traficante de drogas para saber cómo tenemos que alertar a nuestra juventud acerca de los peligros de la drogadicción. Perfecto, gracias Gustavo. Natalio, sé que tenías alguna pregunta para hacer. Sí, antes de la pregunta, primero de comentar que, bueno, siempre uno cuando está en Zoom visualiza quiénes son los presentes, conoce uno a mucha gente, pero quería agradecer especialmente la presencia de Marky Cohen, tesorero de la DAIA, que se encuentra aquí presente también. También la presencia de Gabriel Gorenstein, vocal de la AMIA. Benny Schneid, exdirector de la Organización Sionista Argentina. Expresidente. Sí, no, exdirector, Benny Schneid. Exdirector. Benny, perdón. Benny Schneid, sí, exdirector. Okay. Y autoconsiderado rabino sionista. Le gusta que le digan de esa forma. También mi amigo personal, mi colega Abraham Silverman, a quien tanto aprecio, profesor de historia judía. Mario Sinai, a quien conozco poco, pero sé mucho acerca de él. Es un experto también, al igual que Abraham Silverman, sobre la temática de la Shoah. Son dos enormes, detalles enormes lo que tiene que ver. Javier Fagen, del Círculo Social Hebreo Argentino, director del Círculo, y otras tantas personas que uno aprecia y quiere también. Pero Gustavo, básicamente, más allá de tu disertación, que ha sido muy puntual, muy clara respecto a los derechos históricos de Israel, del pueblo judío sobre Judea y Samaria, la extensión de la soberanía o anexión, como se le quiera llamar, y más allá de la fundamentación legal a través de la Liga de las Naciones, acá hay una cuestión que no termina de entenderse, básicamente, en Israel. Desde enero se viene hablando del plan Trump, que hemos mostrado de alguna manera ese mapa bastante confuso respecto a zona A, zona B, zona C, que nació ya en los acuerdos de Oslo. Pero desde enero se viene hablando del plan Trump, antes también, pero desde enero se viene hablando de la ejecución. Y sin embargo llega el 1 de julio, el 2 de julio, el 3 de julio, o estamos a hoy, a día 8-9, y el plan no avanza un milímetro. Entonces, automáticamente la población israelí, que no está muy segura ya de por sí, no digo todos, pero hay proporciones de la población, se pregunta, ¿por qué si tanto tiempo se ha venido hablando del plan de paz, o el acuerdo, la apuesta de Trump, y como vos decís, es el mejor momento, porque encima no sabemos si Trump va a ganar, y posiblemente no gane, en noviembre en Estados Unidos, ¿por qué no se ha procedido hasta el momento a esta extensión de la soberanía israelí? ¿Tiene esto que ver con las muy fuertes presiones internacionales en cuanto al rey de Jordania, por ejemplo, que ha amenazado muy claramente con revisar los acuerdos de paz? ¿Tiene esto que ver con la clásica posición europea que es tan fuertemente anti-israelí? ¿Tiene que ver esto con que se deterioren los reforzados lazos con algunos países del mundo árabe en esta coalición que se ha conformado contra Irán, de alguna manera y que es bastante positiva? Es un mix de todo, es el corona que ha afectado y afecta gravemente a Israel. Benny Gantz ha dicho que uno de los motivos por los cuales se une a la coalición es la lucha contra el corona. ¿Por qué no se ha procedido, Gustavo, a esa extensión práctica de la soberanía? Pero sin ninguna duda es por lo último que acabas de mencionar. Me alegra que lo hayas mencionado. Mientras tanto hablabas de Europa, de los árabes, yo te estaba por decir, qué suerte que tenés, te quiero contar que hay una pandemia en el mundo hoy en día. Qué suerte que no te habías dado cuenta. Sin ninguna duda está insumiendo toda la atención, la energía de la sociedad israelí y del gobierno israelí. En cuanto esto no desaparezca, sino que afloje un poco, se va a proceder con la extensión de la soberanía, sin ninguna duda. El gobierno israelí la tiene muy clara, que este es un tren que hay que tomar, porque si se pierde este tren, no va a regresar. No va a regresar. Es una oportunidad única. Ahora, vos mencionas el plan de Trump, que yo no lo aludí. Quiero, digamos, resumir, ir al grano. El plan de Trump no define cosas, es decir, abre las posibilidades de negociaciones, pero hay algo fundamental que es su gran novedad. Y en esto se distingue de todos los planes que hubo y de todos los acuerdos que hemos firmado. Porque aquellos que además insisten que tenemos que firmar un acuerdo con los palestinos se olvidan de que ya firmamos 10 acuerdos con los palestinos. Es decir, la idea no es cuántos acuerdos vamos a firmar, sino si va a haber paso o no. Los acuerdos que se firman no valen de nada si la otra parte no renuncia a su meta de destruirnos. El plan de paz de Trump
tiene el llamado programa del siglo, tiene como gran novedad fundamental que en vez de pedirle a Israel, como todos los planes, ustedes empiecen renunciando a esto y empiecen declarando esto y empiecen asumiendo esto y empiecen congelando la construcción y después veremos cómo las cosas se van dando, lo plantea al revés. Los palestinos son los que tienen que reconocer a Israel como Estado judío, a Jerusalén indivisa como su capital, abandonar el terror, desarmar al Hamás, terminar con la educación de los niños en el odio, todo esto antes de comenzar las negociaciones con Israel. Es decir, le están diciendo a los palestinos, la guerra ya la perdiste. Ahora no vamos a cargar a Israel con su responsabilidad de qué tiene que hacer antes de sentarse a la mesa de negociaciones, ahora te vamos a cargar a vos con la responsabilidad. Y después de las negociaciones saldrá lo que salga. Pero mientras tanto, es tan fundamental. Esto es el carozo de todo. Ya no cae sobre Israel la culpa, cae sobre ellos. No somos nosotros los que tenemos que ver qué hicimos mal, qué hacemos mal, qué tenemos que corregir, qué tenemos que darle. Son ellos los que tienen que hacerlo. Y por primera vez van a tener que asumir que la paz no es un regalo que nos hacen a nosotros, es algo bueno para ellos también. Me imagino que al señor Abu Mazen le da exactamente lo mismo, pero hay muchos palestinos que están preocupados porque sus hijos no sean educados en el odio y que tengan acceso a la mejor educación, a las mejores universidades y a una vida de felicidad como cualquier pueblo espera para sí mismo. Para eso tienen que ver a la paz como algo positivo y no como un regalo que le hacen a Israel a regañadientes y refunfuneando todo el tiempo como si fueran pobrecitos, tienen que vivir en paz con este monstruo. Esta es la fundamental diferencia del plan de paz de Trump. Pero el corona no está afectando solamente a Israel, donde han tenido un rebrote en estos días, está afectando eminentemente a los Estados Unidos también. Entonces ahí tampoco hay muchas energías para poner ahora en esto. Pero yo estoy absolutamente seguro de que en cuanto afloje un poco la pandemia, el momento será el más propicio para proceder. Las bravatas del rey Hussein de Jordania no tienen ningún peso, absolutamente ningún peso. El rey de Jordania tiene la mayoría de la población en Jordania que es palestina, entonces tiene que decir muchas cosas que no condicen con la realidad. Por supuesto que él prefiere que Israel gobierne allí y no la autoridad palestina que le va a socavar su propia legitimidad. Y los países árabes están claramente apáticos con respecto a esto y no van a objetar, es decir, van a hacer alguna condena oral, formal, que no tendrá ninguna trascendencia. Es el momento para proceder. Ahora, disculpame, Gustavo, que agregue dos cosas más respecto a lo que decís de este acuerdo del siglo o el plan de Trump, etcétera, que no juegan aparentemente tanto a favor de Israel. Una es que hay un reconocimiento in situ de la creación de un Estado palestino. Este Estado palestino está manifestado, o sea, está reconociendo un presidente del cual vos mismo decís que es un aliado incondicional y el mejor amigo que tuvo Israel. Un Estado palestino que aparece fuertemente fragmentado en cuanto a su continuidad territorial. Por allí se dice también que las fronteras de Israel podrían llegar a ser compartidas, si están así las cosas, casi 1.600 kilómetros con los palestinos, si Israel tendría el control de los caminos, de las rutas, de las distintas aldeas, los accesos, no importa ahora esta cuestión. También el plan inyectaría, lo pongo condicional, 50.000 millones de dólares a los palestinos para tener sus propias fuentes de trabajo independientemente de la colaboración y la necesidad de estar obviamente en paz con Israel. Esto quería, digamos, no es una pregunta, esto quería agregarlo. Lo otro que sí es una pregunta es la magnitud o la posibilidad de la extensión de la soberanía israelí. Después sí dejo las preguntas a los demás oyentes que deben ser más interesantes que las mías. Que es lo siguiente, se habla en tres facetas, o se habla de los límites de 1967 para los 6 días, justificadamente poquito, o se habla de los llamados acuerdos de Oslo, la zona A y B bajo control palestino y la zona C bajo control israelí con alguna modificación por allí, en algunas aldeas o Yishubim, etc. O se habla de una proporción mucho menor en la extensión de la soberanía israelí, casi de un 7%, un poco menos, de los territorios, es decir, la ampliación de la zona de Jerusalén, la incorporación del bloque territorial de las colonias o Yishubim que están en la llamada línea verde. Es decir, no sabemos todavía, o israelí, no sé si saben, cómo va a ser esa extensión
digamos que se produzca, cuando el corona pase lo antes posible, ¿cuál va a ser la magnitud de esa extensión de la soberanía israelí? ¿Cuál va a ser, Gustavo? Empiezo por la primera, que no era una pregunta. Vos decís que el plan de Trump habla de un Estado palestino, pero Sí. la oposición al Estado palestino no es una religión. Nosotros nos oponemos a un Estado palestino porque creemos que un Estado palestino va a ser una cuña para tratar de destruirnos. Pero si la OLP, para negociar con nosotros, solamente para negociar, tiene que abandonar la educación en los dedos, desarmarse, desarmar al Hamas, aceptar que Israel es un Estado judío, reconocer que Jerusalén es la capital de Israel, etcétera, etcétera, yo creo que 15 minutos después llega el Mesías. Así que cuando uno dice, uy, pero mira lo que dice el plan de Trump, pero esto lo dice después de ABC y llegaste hasta la Z con este ABC, entonces no puedes seguir insistiendo infantilmente con que eso debería trabar lo que nosotros queremos hacer. Uno. Con respecto a la extensión, la respuesta no lo sé. Yo confío en el gobierno de Israel, ¿no? Yo no soy especialista en ese tema de hasta dónde conviene la soberanía. Me parece que es un paso indispensable, primero para eliminar el mito de la santidad de las fronteras de 1967. El Estado tiene que crearse en base de la realidad que vive hoy en día. ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están los árabes? Etcétera. Y no de qué pasó en la guerra de 12 días, donde nosotros nos defendimos básicamente de un ataque que vino por varios frentes. Pero no hay que ser apresurado, ni hay que ser, digamos, ni querer definir todo uno. Yo no sé exactamente por dónde tiene que pasar, no sé exactamente cuáles son las demandas militares de Israel. Me parece que en el tema político Israel tiene que ser flexible y en el tema de seguridad tiene que ser inflexible. Y esto es lo que escucho permanentemente de los líderes de Israel, así que uno tiene que tener confianza que ellos saben mucho mejor que nosotros, que yo seguro, sobre en qué dosis lo tienen que hacer, en qué medida, etc. Lo importante es empezar, es el principio, esa es la inauguración de una nueva época para el Cercano Oriente. Ilan, hablamos la oportunidad. Abrimos, primero, Gustavo, tengo algunas preguntas que me van llegando por el chat y si querés después abrimos para preguntas muy cortitas y vuelvo a insistir en esto. Yo voy a tratar de que las respuestas también sean breves, así en lugar. Porque volvemos a recordar que Gustavo tiene que dar una charla próxima. No, eso no tiene importancia. No me eche la culpa. Tiempo, realmente. Las preguntas son las siguientes. Dice, ¿qué opinión te merece sobre la resolución 2334 de la ONU? Porque dice que Israel debe retirarse de territorios palestinos ocupados desde 1967 si ese territorio administrado era por Jordania. Y después, una pregunta que me parece que está relacionada con esto, dice, ¿qué pasaría con esta extensión con la población palestina? ¿Se pueden desarrollar en esas condiciones? ¿Pueden tener una vida normal? Porque si a mediano plazo no tienen posibilidad de desarrollo, las hostilidades no van a cesar. Y hay una pregunta que también dice lo mismo, si se extiende la soberanía, ¿no se les da ciudadanía a los palestinos que viven en esos lugares, aunque sean una minoría en un asentamiento judío? Empiezo por... ¿La resolución? Primero es muy importante la terminología. La resolución de las Naciones Unidas jamás en la vida habla de territorios palestinos. Nunca habla de palestinos siquiera. La resolución de 1967 habla de hay que dar solución al problema de los refugiados. Todavía no estaba el concepto palestinos tan difundido como está hoy en día. Así que las Naciones Unidas jamás hablaron de mucho después. Pero en ese momento nunca no hablaban de la cuestión de los palestinos, hablaban de la cuestión de los refugiados. La resolución de 1947 también hablaba de un Estado árabe y un Estado judío, no de un Estado palestino. Los dos eran Estados palestinos, porque palestino quería decir el territorio de esta provincia del Imperio Otomano y del Imperio Británico que se llamaba Palestina. No era un pueblo, eran árabes y judíos los que estaban en disputa, y así lo manifiesta las Naciones Unidas. Con respecto a si hay que darle ciudadanía, esa era la tercera, y la segunda era... aunque sean una minoría en un asentamiento judío, sí, igual hay que darle soberanía. Esa es la tercera. Sí. ¿Y la segunda? Dice, ¿qué pasaría con esa extensión con la población palestina si se pueden desarrollar en esas condiciones? La respuesta es, si es que son mucho mejores condiciones. Esa es la pregunta. A mí me gustaría primero que cuando uno habla de qué bien y qué mal están los palestinos, lo compare con qué bien y qué mal estuvieron antes y qué bien y qué mal estuvieron árabes en otros países. Es decir, los palestinos son la crème de la crème del mundo árabe.
Nadie vive tan bien como ellos, ni en Yemen ni en Sudán. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Yo no sé, las sociedades árabes no se destacan por darle mucha felicidad a su gente, pero no, eso no tiene la culpa Israel. Vive en una cultura que es muy violenta, que es muy represiva de la mujer, que tiene que una justicia venal, que no tiene democracia. Eso no tiene la culpa Israel. Por lo tanto, las condiciones en las que viven los palestinos se las van a dar los palestinos mismos. Singapur tiene condiciones mucho peores desde el punto de vista físico y de recursos, y mirá el país que hicieron. Todo depende de la voluntad que uno tiene. Si en vez de educar a sus hijos para matar a judíos, lo van a educar para la ciencia y la tecnología, van a poder desarrollarse en prosperidad y Israel va a ser su principal aliado. Esta es una decisión que tienen que tomar ellos. Hasta ahora todas las decisiones que tomaron en ese sentido es crear un Estado suicida que tenga como único objetivo destruirnos a nosotros. Así les enseñan a sus hijos hasta hoy en las escuelas. Pero no pongamos sobre nuestros hombros la felicidad de los palestinos, porque eso no depende de Israel. El mundo árabe, insisto, no se destaca por crear regímenes que den felicidad a sus ciudadanos. Perfecto, Gustavo. Y a los padres, estamos hablando de si hay que darle la ciudadanía a los que vivan dentro por ejemplo, del Valle del Jordán. Estamos hablando de muy poca gente en general. Cuando termine la frontera definitiva, y cuando se firme un tratado general, etcétera, etcétera, ahí los que queden dentro de Israel, por supuesto, van a recibir ciudadanía israelí. Salvo que se decida de otro modo, porque hay incluso propuestas de que territorios que Israel hoy en día gobierna, como el triángulo en la Galilea, que tiene el 99% de la población árabe de Israel, también quede bajo la autoridad palestina, si ellos básicamente dicen ser palestinos y no estar muy contentos con ser israelíes. Bueno, que lo decían de ese modo, pero cuando escuchan estas cosas salen despavoridos, porque quieren seguir viviendo ocupados por el monstruo sionista y jamás bajo la autoridad palestina, que es lo que transmiten una y otra vez. Cuando tienen que votar con los pies, está claro que prefieren ser israelíes. ¿Quién no preferiría ser israelí antes de vivir en Gaza? Perfecto, Gustavo. Te hago 3 preguntas más y pasamos, si querés, ahora sí a abrir los micrófonos. Que dicen, es muy amplia, dice, ¿cómo actúan las Naciones Unidas en función al conflicto israelo-palestino? Es súper amplia y podríamos hablar hasta, si querés, de las escuelas de la UNRWA en Gaza y ese desastre. No, pero le voy a contestar le contesto en una palabra: mal. Así actúan. Las Naciones Unidas se opusieron incluso al tratado de paz entre Israel y Egipto. Que piensen, cuando se firmó el tratado de paz entre Israel y el primer país árabe que firmó el tratado de paz con Israel, las Naciones Unidas, que se crearon para conseguir paz entre naciones, votaron en contra, lo condenaron, el tratado de paz entre Israel y Egipto. Las Naciones Unidas condenaron el rescate en Entebbe. ¿Qué se puede esperar de las Naciones Unidas? Hay que crear la ONU, como decíamos antes. Las siguientes 2 preguntas también son bastante amplias y dice, ¿cómo se neutraliza a los países que siempre atacan a Israel? Y preguntan, ¿cuál considerás que es el enemigo de Israel en Occidente? Si es la izquierda en Europa, la izquierda de Estados Unidos, o la respuesta que nos quieras brindar. Es la izquierda en Europa, la izquierda en Estados Unidos, la izquierda en Argentina, la izquierda en Sudamérica y la izquierda en Israel. No sé si ven un común denominador en todos los que dije. Ese es el enemigo fundamental. Ahora, por supuesto, Irán es peor, porque tiene posibilidad de obtener armas atómicas. Pero desde el punto de vista de socavar nuestra legitimidad, la izquierda está haciendo estragos en el mundo entero hoy en día con respecto a socavar la legitimidad de Israel. Perfecto, y ahora sí abrimos los micrófonos, ya que leímos la mayoría de todas las preguntas que nos mandaron. Les pido si me pueden levantar tanto la mano virtual. Ahí veo familia Sachtenberg. Ahí está Mario, saludan Mario Sinay. Y ahí, Mario, también te abrimos después el micrófono. Gustavo, te habla Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy bien. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Estás celoso porque Natalio le dio la bienvenida a varios directivos y no a vos? No lo vi. No lo vi. Dale. Víctor, no, comentarios tenemos ningún problema. Sí. Te pregunto, respecto al punto segundo que mencionaste de lo posible, en el posible tenemos, y tampoco está decidido
en el momento el apoyo de Estados Unidos de Trump. Quiere decir que del mundo entero, el único apoyo sería por noviembre, que se sabría qué pasaría los próximos 4 años, el apoyo de Estados Unidos. La pregunta es, ¿alcanza con ese apoyo primero? Y supongo que Estados Unidos no se decida, porque no se está decidiendo todavía, hasta el día de hoy. ¿Sería una cuestión parecida a lo que vos proponés, a la que Rusia hizo con Crimea? Es decir, sin el apoyo de nadie, retomó, como ellos dicen, que efectivamente parece que es así, Crimea como parte de su territorio. Sería algo parecido. Esa es la pregunta que te hago, y si Israel estaría dispuesto a hacer una declaración de independencia sin apoyo de nadie y hacer la reconquista o recuperación de los territorios de Yehuda y Shomron. Con respecto a si es suficiente el apoyo norteamericano, la respuesta es sí. Para tener los territorios es suficiente. Por supuesto, nosotros no queremos la hostilidad de nadie, pero si se van a enojar con nosotros o nos van a hacer boicots o lo que fuere, sabremos sobreponernos a ellos. Tener la oposición norteamericana junto al resto del mundo, eso es intolerable. Así como la única vez en que Estados Unidos votó o permitió que se votara en contra de Israel en el Consejo de las Naciones Unidas, que fue con la última traición de Obama, dio vuelta al tablero inmediatamente desde el punto de vista del posicionamiento de Israel. Mientras Estados Unidos era el que vetaba las resoluciones, y solamente Estados Unidos, Israel podía perfectamente zafar ante las condenas energúmenas y seriales de las Naciones Unidas. No tiene nada que ver con lo de Crimea, absolutamente nada que ver, porque Crimea está siendo reclamada por otro país que la gobernó durante décadas. Y Judea y Samaria, insisto, no tiene el reclamo de ningún país. No hay ningún país que reclame la soberanía sobre Judea y Samaria. Siempre fue parte de un imperio, salvo en el breve periodo en que Jordania lo ocupó, y ese breve periodo solamente Inglaterra y Pakistán reconocían esa soberanía. Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver con ningún territorio que esté reclamado por otro país. Aquí no hay ningún país que reclame esos territorios. Lo reclama la Autoridad Palestina, que no es un país, que nunca fue un país. Y esto hay que insistir, sobre esto hay que insistir. Perfecto, Gustavo. Sí. Mario Sinay está con la mano levantada y también me pidió por el chat, así que ya tenés el micrófono abierto, Mario, podés hablar. Gracias. Hola, Mario. Yo normalmente hablo de temas de Holocausto, pero el domingo tengo una charla del mismo tema y por eso me interesó escuchar a Gustavo. Yo pienso que la presentación de Gustavo fue impecable, siempre y cuando lo diga abiertamente. Creo que no lo ocultó, pero no estoy seguro que todo el público argentino lo sabe, que está representando al gobierno y a la derecha israelí. Y hay otras opiniones. Y no es la única idea, y Natalio, yo pienso que hay que balancear las ideas. Yo pienso que lo que Gustavo presentó es impecable, lo que piensa la derecha israelí, lo que piensa Netanyahu, lo que piensa la derecha. Me parece correcto que él lo presente porque también es la mayoría en Israel. Es un gobierno legítimo en la cual son la mayoría, por tanto me parece correcto que se presente desde el punto de vista del gobierno israelí. Sin embargo, nosotros que pertenecemos a las izquierdas humanísticas, me re que te moleste, necesito decir lo que es inconcebible de que me consideren el enemigo, como lo acabas de decir, los enemigos somos las izquierdas. Balancear un poco, pero si hay que balancear un poco, una voz como la mía, Mario, se escucha uno por 1000 en el mundo. ¿Qué balancear? Si estamos llenos de voces que hablan en contra de Israel permanentemente y que vienen con las exigencias para con Israel, en toda la prensa mundial, incluso en Israel, es decir, tenés que ir a algún diario, los medios en Israel, en todos lados está la otra voz. Entonces, cuando viene alguien y quiere plantear las cosas desde mi lado, vos decís, aquí hay que balancear. ¿Por qué no decir lo mismo cuando escuchás a todos los izquierdistas hablando por doquier, una y otra vez, ahogándonos con sus palabras huecas, una y otra vez también desde los medios israelíes? Ni que hablar desde los europeos. Los principales diarios europeos en cada uno de los países hablan siempre en contra de Israel. Y vos decís, porque yo vengo a hablar aquí, hay que balancearme. Por favor, no sabes cuán desproporcionadamente no balanceado estoy en el mundo.
Bien, ¿Qué más? gracias Gustavo, gracias Mario. Sé que da para diálogo, pero bueno, tenemos más preguntas y el tiempo es traicionero más en épocas de Zoom. Les pido que vuelvan a levantar las manos, por favor, así los puedo ver y pueden hacer una pregunta a los que tengan ganas. Brian, ¿estás ahí con la mano levantada? Si activas el audio, te escuchamos. Brian Druk. Buenas, ¿qué tal? Yo me llamo Brian, soy un estudiante de Relaciones Internacionales, vivo en Tucumán y viví muchísimos años en Israel también, me crié en Israel. Yo quería hacer una pregunta respecto a lo que vos, Gustavo, habías mencionado, el proyecto Trump y también el plan Trump y el proyecto de anexión o extensión de soberanía. Tengo una pregunta. ¿No sería oportuno aprovechar el posible proyecto de anexión de extensión de soberanía sobre los territorios C para poder así, de alguna manera, ir absorbiendo la autoridad palestina y que en algún momento de la historia y a largo plazo sea algo completamente del Estado israelí y judío? Posteriormente se absorbería el territorio C, el territorio B y a muy largo plazo el territorio A. Obviamente siempre respetando el derecho de otorgarle ciudadanía y todo lo que conlleve. Lo que vos decís, Brian, es una posibilidad, pero no estamos todavía frente a ese puente para tener que cruzarlo. Por ahora lo que hay que hacer es decretar la soberanía sobre los territorios, sobre los poblados judíos y el Valle del Jordán. Y después empezamos a negociar con ellos. ¿Cómo va a terminar? No lo sé exactamente. Lo que yo quiero es que haya paz. Y para que haya paz, lo fundamental es destruirles su objetivo, quebrarles su objetivo de destruirnos. Y eso sigue en pie. Y cuanto más esperanza le des a ese objetivo, cuanto más leña eches al fuego de ese objetivo, menos posibilidades tendrán de neutralizarlo y seguiremos en conflicto permanente. La afirmación de la soberanía es la fortaleza de Israel, y eso es lo que hay que hacer ahora. Lo que vos decís es posible, pero para el segundo, tercero, cuarto paso, no lo sé todavía. No estamos frente a esa situación. Perfecto. Gracias, Gustavo. Abrimos espacio para 2 o 3 preguntas más. Veo la mano de Uriel Mikiev levantada. Uri, activás ahí el micrófono. A ver, un segundo. A ver, Uri. Te estoy enviando la solicitud. Ahí está. A ver, Uri, si podés hablar. Que primero te quiero decir que soy el hijo de Diego. Me habló mucho de vos, así que... ¿El hijo de Diego? Sí. No me tires una sorpresa así. Wow. Sí. ¿Qué edad tenés? 20. Ok. Nada, mi pregunta va por el lado de... Recién cuando le estaba respondiendo a Mario, nombraste cosas del periodismo y de toda del repudio internacional que hay hacia Israel. En este caso, yo estoy muy metido en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, y veo un constante, creo que todos los jóvenes que apoyan a Israel concuerdan conmigo, veo un constante repudio que debe ser histórico, porque aparte ahora se hace por redes sociales, pero antes se hacía por radio, por tele o por otro medio. Veo un repudio constante hacia Israel, y que cuando nace una noticia como... Nació una noticia el otro día de una persona en Irán que era un boxeador y que porque subió una foto a Instagram la mujer sin el hijab, lo condenaron a 74 latigazos. Entonces, ¿vos creés factible que en algún momento esto cambie su tendencia anti-Israel, anti-sionista y anti-derechos? Porque la ONU es anti-derechos para mí directamente. Sí, por supuesto que sí. Creo que va a cambiar en algún momento. Vos en pocas palabras estás diciendo si la judeofobia es reversible. Yo creo que sí. Estamos todavía lejos de que se revierta, y por esta crisis internacional que ha generado la pandemia es un buen momento es un caldo de cultivo para la judeofobia este tiempo. Pero hiciste bien a identificar como judeófobo esta obsesión con respecto a Israel. Porque aquel que te dice, pero Israel, mira lo que está haciendo, está por extender su soberanía. Pero cuando no extiende su soberanía, ¿vos apoyás a Israel? Es decir, ¿en qué momento apoyás a Israel? Porque ahora te quejabas por la soberanía, pero cuando no extendías su soberanía también te quejabas contra Israel.
Esta es la manera de detectar que estamos hablando de una actitud obsesivamente anti-israelí y que no tiene nada que ver con lo que Israel haga o deje de hacer. Pero en términos generales soy muy optimista. Pero insisto, la reversión de la judeofobia también tiene que ver con la fortaleza del pueblo judío y no con el que el pueblo judío pida perdón por existir, como que hay muchos, que en la medida que pedamos perdón, los judeófobos se van a aplacar un poco. Es al revés, es denunciarlos a ellos, es mostrar que son veneno puro, que están obsesionados. Podría contar historias al respecto, pero no tenemos tiempo. Después escribime y será un gusto seguir hablando con vos. Muchas gracias. Perfecto. Gustavo, abrimos el espacio para las últimas 2 preguntas de la gente. Les pedimos por favor que sean breves y acotadas. Adriana, que está con la mano ahí levantada, ya le habilité el micrófono. Adriana. Sí, ¿qué tal? Primero, bueno, me adhiero a lo que acaba de decir recién la persona que acaba de preguntar, que siempre son connotaciones negativas, especialmente ya desde la palabra anexión, como dijo Perednik. Lo que quería preguntar es, ¿en qué cambiaría la extensión de la soberanía en Cisjordania en el día a día en los habitantes? O sea, ¿en qué cambiaría más allá del límite? ¿Los En la vida habitantes de judíos o los habitantes? Exacto. ¿En los habitantes judíos? En ambos, en los habitantes, tanto si va a haber un cambio más allá de lo que es el límite en la vida día a día, si esto incluye algún tipo de cambio en la vida. No, es muy poco, es más con una cuestión, si es en la vida cotidiana te diría que es una cuestión más de la sensación, porque la ley israelí se aplica para las comunidades judías ya. Entonces, esto no va a modificar demasiado. Es una cuestión de que estamos acercándonos hacia una resolución del conflicto. Y es una sensación muy placentera, te diré. Con respecto a los árabes, al principio van a tener que reaccionar en contra, porque si no reciben el castigo de la autoridad palestina. Hace poco entrevistaron en la televisión israelí a un grupo de árabes palestinos que dijeron, yo quedé atónito, que dijeron abiertamente que querían vivir bajo Israel, que no aguantan más vivir bajo la autoridad palestina. Y dije, ¿cómo puede ser? Yo no sabía que había tanta libertad de prensa entre los palestinos. Terminé de decir esto y los arrestaron a todos. En estos momentos, mientras yo hablo contigo, están siendo torturados en el centro de tortura en Ramallah y nadie en el mundo protesta por ello. Nadie se queja. Porque si no se puede culpar a Israel, a nadie les importa realmente los palestinos. Todo lo que quieren es acusar a Israel y no defender a los palestinos. Pero creo que va a cambiar para bien la vida de los palestinos, porque también se va a generar un clima de estabilidad, de que ahora hemos avanzado, ya estamos en una situación distinta, no hay una nebulosa sobre cómo va a ser nuestras vidas. Y todo lo que esperamos es que los palestinos prosperen y esa prosperidad se traduzca también en democracia y en vivir en paz con Israel. Nadie quiere que los palestinos sufran, ni mucho menos. Nuestra diferencia de criterio es a quién le achacás la culpa del sufrimiento palestino, y yo creo que ellos mismos tienen una buena parte en esa situación de desdicha en la que están. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Eduardo Gurevich, que está ahí con la mano levantada y le pedí que active el micrófono. A ver, Eduardo, si podés hablar. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Adelante. Dale. Mira, la consulta que yo tenía era que Israel, ya lo sabemos todos, influye de determinada manera en el mundo con el desarrollo científico y intelectual y de todo punto de vista, ¿no? El tema es cómo Israel puede hacer para neutralizar, o si está haciendo algo, capaz que yo no lo sé, desde el punto de vista de que no es la propaganda que nos quieren hacer el BDS y otros partidos de izquierda en el mundo que no corresponde hablar ahora, ¿no? Pero sabemos que la izquierda en el mundo en general es antisemita, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar para mostrar la verdad de que Israel no es un país genocida y un país que no aporte en el mundo? Yo creo, aquí también hay dos posturas. Yo creo que defendernos es un error. Si alguien me acusa de ser un cerdo, yo no tengo que decir que mirá, tengo nariz, no tengo hocico, te equivocaste, llamemos a un biólogo y vas a ver que cualquier biólogo va a corroborar que yo no soy un cerdo. Hay que mostrarle que él es un agresor, que él es un violento, que él es un obsesionado. Eso es lo que hay que hacer. Y no hay muchos que lo hagan, lamentablemente, no hay muchas organizaciones dedicadas a esto. Es desenmascarar al judeófobo, no aportar argumentos de por qué nosotros somos buenos. Porque ningún país merece ser destruido en el mundo.
Y no hace falta decir cuán bueno que es Israel para que no merezca ser destruido. Hay que mostrar la violencia, la obsesión de aquellos que quieren destruirlo, mucho más que las virtudes de Israel, que son muchas para tener derecho a la existencia. A ver, un segundo, Eduardo, que está silenciado. Eduardo, a ver si te activas un segundito más el audio. Nunca vi ningún país árabe que aporte en nada al desarrollo humano. No, bueno, no generalice tampoco, y sugiero que no lo hagas porque se van a quedar con eso. No, van a tomar esas palabras y van a decir, mirá, toda la charla trató de mostrar que los árabes son malos, y no fue nada que ver. Es decir, los árabes tienen todo el derecho a existir como nosotros, y nadie viene a socavar su derecho a la existencia. Ahora, cuando ellos me atacan, cuando ellos dicen hay que defender los derechos humanos, ahí sí que hay que doblarles el dedo acusador y mostrar quién es el que está tratando de defender los derechos humanos. Los violadores seriales más grandes de los derechos humanos son ellos los que defienden los derechos humanos. Además que cuando uno ataca a una de las partes en un conflicto, y sistemáticamente siempre a una de las partes, se pone del lado de la otra, aunque no la defienda. Si yo en el conflicto entre Irán e Israel todo el tiempo estoy cuestionando y criticando a Israel, me estoy poniendo del lado iraní, aun cuando yo no diga que estoy a favor de decapitar a los homosexuales, pero eso es lo que estoy defendiendo en la práctica. Y eso también hay que decirlo constantemente para marcar, digamos, para revertir las acusaciones contra Israel. No se puede atacar a Israel sin mentir, no se puede, es imposible atacar a Israel sin mentir. Y hay que desenmascarar la mentira, en eso consiste la Haftarah, la Asbará. Ilan, por el tiempo vamos cerrando. Aquellos que quieran escuchar la charla de Gustavo Perendik sobre el caso Nisman, tienen en el chat, en este chat mismo, está la dirección, el ID, donde a las 6:30 de la tarde van a poder interesarse y efectivamente poder seguir la charla de Gustavo, que ha sido amigo del fiscal y lo ha conocido muchos años antes y ha seguido muy al detalle la investigación y es muy contundente respecto a sus afirmaciones. Segundo, decirles a todos los que son los oyentes, agradecerles la presencia y decirles que la presencia de Gustavo es parte de una serie de encuentros que estamos realizando el periódico Comunidades Plus ya de hace bastante tiempo atrás, cada 15, 20 días, en este marco de la pandemia. O sea, no es que Mario Sinay, disculpame, trajimos exclusivamente a Gustavo porque pensamos todos como Gustavo. Hay quienes disentimos, hay quienes no, hay quienes pensamos más o menos, pero aprovechar, Mario, para decirte que acá en la Argentina, por lo menos, precisamente la izquierda no se caracteriza mucho por ser muy pluralista a la hora de invitar voces que piensen diferente. Es decir, proclama un pluralismo que a la hora de expresarlo no lo genera. Quizá en Israel sí, no lo sé, pero acá en Argentina... No, en Israel no. Tampoco no. Bueno, tampoco. En Argentina te puedo dar pruebas contundentes que no. Pero no importa, no es este el punto de la discusión. Tercero, también por último decirles que la charla está grabada, está siendo grabada. Aquellos que no la escucharon, la quieren volver a escuchar, o si la quieren pasar a algún familiar, la van a poder encontrar en algunas horas, le vamos a dar tiempo Ilan a que lo procese, en el sitio de Facebook del periódico Comunidades Plus. Ahí la van a poder encontrar perfectamente bien. Y nuestro próximo encuentro va a ser el día jueves, son todos jueves a las 16:30 horas, no todos, jueves a las 16:30 horas, el 23 nos vamos a encontrar con el doctor Luis Sisevsky, cuya hija Paola ha sido una de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA, para actualizar la investigación o no de la causa, si avanza o no avanza. Y ahora sí, Gustavo, ya para librarte de una pregunta que es un cañonazo. No es fácil, y va a ser muy larga, pero trataré de apelar a tu poder de síntesis. Quienes se oponen en Israel al plan de extensión de soberanía o anexión, o como lo quieran llamar, uno de los argumentos muy duros que dan es que esta extensión de soberanía israelí va a poner fin al sueño sionista, dado que va a generar la incorporación de miles de palestinos a suelo o territorio o el Estado de Israel, de una forma u otra, con autoridad palestina, sin autoridad palestina, y va a terminar con el sueño sionista. ¿Vamos, Gustavo, hacia un Estado binacional o vamos a la ratificación de un Estado judío en lugar de un Estado binacional? Esta pavada que acabas de enunciar... Gracias, Gustavo. No, no es tuya. Tengo dos periodistas, tengo que preguntarla. Me parece muy bien. Nos la vienen repitiendo más o menos desde 1920. En 1948 ya nos decían que el problema demográfico iba a ahogarnos, y en ese momento
eran mucho más los árabes que los judíos viviendo aquí. Imagínate que estamos bastante peor. Hoy Israel es un país de casi 10 millones de habitantes. Y vos me estás diciendo que va a ser un peligro al sueño sionista incorporar algunos miles de palestinos. Ni vamos a notar esa incorporación cuando se produzca. Pero además, si eso se produce, va a ser después de que los palestinos acepten el Estado judío, se desarmen, renuncien a todo intento de destruir Israel, eduquen hacia la paz, acepten Jerusalén como capital indivisa de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que en ese momento la incorporación de algunos miles de palestinos va a poner en peligro el sueño sionista? No sé cómo, lamento haber dicho pavada, habrá sonado muy agresivo, pero no se me ocurre otro término. Es decir, se me ocurren otros términos, pero son peores aún. Yo le diría que el sueño sionista está siendo realizado y deslumbrando al mundo entero. Y el que no lo quiere ver es porque no quiere y nunca lo va a ver. Pero hemos desecado pantanos, creado universidades, carreteras, revivido el hebreo, creado una democracia floreciente, lanzado satélites, un país de maravilla desde las cenizas de Auschwitz. Este sueño sionista no va a ser puesto en tela de juicio porque se incorporen 1000 más o 1000 menos ciudadanos que hasta ahora no eran ciudadanos del país. Bueno, muy bien, les agradecemos a todos la participación. Desde ya ha sido un placer contar con esta charla, con esta oportunidad. Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. Descansa un poco, toma alguna bebida y la segunda parte. Gracias a todos por participar. Gracias. Gran placer. Y los esperamos en nuestro próximo encuentro. Hasta gracias pronto. por todo. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Buscamos alegría solamente. Chao, gracias, Ilan, escríbeme. Dale, con gusto, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Un abrazo grande para todos.